Bueno, continuamos con el segundo capítulo de este trabajo de investigación con enfoque sindical sobre la función administrativa en lo laboral de consejos, asambleas o parlamentos territoriales. Y este segundo capítulo corresponde a la necesidad de poner en primer plano la discusión en torno a la obligación que tienen estas entidades de actualizar sus plantas de personal como legalmente está establecido, la ley 909 del 2004, de darle cumplimiento a las políticas nacionales de la formalización laboral, como ya lo dije en la anterior exposición, ser ejemplo para las demás entidades de su jurisdicción, en el entendido de que los consejos y asambleas no son ruedas sueltas de la administración pública y del Estado y están sujetas al cumplimiento de la Constitución, la ley y las políticas nacionales que dicte el presidente de la República o el Ejecutivo Nacional. Entonces, así las cosas, pues en este capítulo vamos a desarrollar conceptos que a su vez se derivan de exigencias de la jurisprudencia constitucional y de políticas laborales de los distintos gobiernos, eh, la jurisprudencia y directrices incluso de la misma Procuraduría General de la Nación. Pero pues vamos a hacer mayor énfasis en lo que corresponde a los distintos conceptos dictados por el Departamento Administrativo de la Función Pública sobre esta obligatoriedad para la actualización de las plantas de personal y la formalización laboral. Como lo mencioné al inicio de la presentación de este trabajo, eh, los insumos obtenidos de esta investigación eh, corresponden en gran parte a peticiones que se hicieron a distintas entidades públicas competentes, especialmente al Departamento Administrativo de la Función Pública. Y así, entonces, iniciamos con un concepto del año de muy reciente eh, expedición, del año 2023, que dice que la función administrativa de una entidad es cumplida por contratistas cuyas obligaciones corresponden a procesos y actividades que la entidad adelanta de manera regular y con vocación de permanencia. Cuando esto sucede, a la entidad le corresponde construir su propio estudio técnico en los términos del artículo 46 de la Ley 90 del 2004 y los artículos del 2.2121 al 2.2123 del decreto 1083 de 2015, que es el marco regulatorio de la función pública, para la creación de los empleados de carrera y el cumplimiento de la formalización laboral. Formalización que deberá ser sin costo fiscal, es decir, de los recursos propios con los que se pagan estos contratistas y que ya tienen asignados. El concepto es sumamente claro y continúa diciendo, el propósito de la formalización laboral es una aspiración del gobierno nacional y al mismo tiempo un compromiso con los pronunciamientos de las Cortes a través de las cuales se han instado al gobierno nacional y a las entidades públicas para que quienes trabajan para el Estado lo hagan en condiciones de igualdad frente a quienes se encuentran vinculados como empleados públicos. El no dar cumplimiento a las sentencias judiciales citadas y en línea con las disposiciones actuales del gobierno, en razón a que su desconocimiento podría desembocar en un estado de cosas inconstitucionales. Este es un primer concepto y es sumamente claro en lo que corresponde a las políticas de formalización laboral, tanto del anterior gobierno como de este. Ambos han estado en esa sintonía de la necesidad de formalizar laboralmente las plantas y no se hace excepción alguna
que sea solamente para aplicación a nivel nacional y excepcionalmente el territorial. Habla de la administración pública en su generalidad. Tenemos otro concepto del año 2022 que estableció que las entidades y organismos de la administración pública, conforme al decreto 1086 del 2015, adicionado por el artículo primero del decreto 1800 del 2019, estableció que las entidades y organismos de la administración pública deben adelantar una serie de acciones tendientes a la actualización de sus plantas de personal como mínimo cada 2 años, y para ello debe adelantar una serie de acciones que se concretan en agotar unas etapas para de esta manera tener todos los requerimientos técnicos y presupuestales suficientes para la creación de las plantas de personal. Y aquí hago énfasis en que una de esas etapas corresponde a revisar los objetos de los contratos de prestación de servicios cuando haya hubiera lugar, garantizando que se ajustan los parámetros de la Ley 80.993 a la jurisprudencia de las altas cortes y en especial a las sentencias C-614 del 2009 y C-171 del 2012 de la Corte Constitucional. Es decir, se debe de hacer el mayor énfasis en que los contratos que tengan una mayor continuidad en el tiempo deben de ser los que son objeto de formalización laboral. Las asambleas departamentales y los consejos distritales y municipales son corporaciones administrativas de elección popular que cumplen las funciones señaladas en la Constitución y la ley. Es decir, que estos parlamentos territoriales no son exentos del cumplimiento de las políticas de los gobiernos nacionales, que a su vez obedecen al cumplimiento de las sentencias de las Cortes Constitucionales especialmente y del Consejo de Estado en esta materia. Y finaliza el concepto preceptuando que, en lo relacionado con la ampliación de plantas de empleo de los consejos municipales y asambleas departamentales, atentamente les informamos que dicha competencia les corresponde exclusivamente a las entidades territoriales, dentro del marco de la autonomía que les es propio a los departamentos, distritos y municipios. Autonomía que no es absoluta y que no debe de apartarse del cumplimiento de las políticas nacionales y de las normas internacionales del trabajo expresadas en los distintos convenios y demás de la OIT. Entonces, pues hemos tenido eh, respuestas de algunos consejos y asambleas renuentes al cumplimiento de estos parámetros constitucionales, legales y de la OIT, eh, con el argumento de que son autónomos. Entonces, pues es un argumento que no cabe dentro de este marco de la charla que estamos presentando y que indudablemente evidencia un interés particular de tipo político para no crear las plantas personal, formalizar laboralmente a estos contratistas de prestación de servicios y darle continuidad a unas prácticas que en el fondo no son más que clientelismo. Entonces, pues una de las mayores dificultades que ha tenido la organización UNEDCA es el de que una vez encontrado el Consejo, la Asamblea, y hacerse evidente el incumplimiento de estas políticas y exigir a estas entidades el cumplimiento de estos parámetros, pues hemos recibido en la gran mayoría de ellos la respuesta de que son
órganos autónomos, es decir, que son ruedas sueltas del Estado donde, pues, de acuerdo a la apreciación de ellos, pues, mm, deciden no cumplir con lo aquí expuesto. Y, pues, sorprende que son consejos capitales, consejos de categorías donde hay los suficientes ingresos, pero, como ya indiqué, pues hay una renuencia a aplicar estas políticas para la formalización laboral y la vinculación meritocrática de sus funcionarios. Sobre esto, pues en los dos capítulos siguientes expondré en más detalle a qué consejos nos referimos exactamente y a algunas asambleas. Igualmente, existe la obligación para estos consejos y asambleas de darle cumplimiento a los acuerdos sindicales que se celebren a nivel nacional para eh, eh, darle cumplimiento a esa obligación también que tienen de cumplir los acuerdos sindicales en sus distintos niveles. Y como ejemplo tenemos el acuerdo del 2021 que en el punto 273 de ese pliego de peticiones se acordó que el gobierno nacional encabeza la función pública dentro de los 4 meses siguientes a la firma del presente acuerdo emitirá una circular en la que inste a las entidades territoriales al cumplimiento del decreto 1083 del 2015, cuya materia es la que acabamos de exponer. De igual manera, existe otro concepto de la función pública en el sentido de subrayar lo que es el concepto de la autonomía territorial y señala que según el artículo 115 de la Constitución Política, para los efectos de la organización del Estado, esta no es absoluta, la autonomía territorial, como lo expuse anteriormente, no es absoluta. Y dice, interrogante que surge a partir del principio de autonomía que reconoce la Constitución a las entidades territoriales para la gestión de sus intereses, en sus artículos 1 y 287 de la Constitución, de la facultad que el ordenamiento constitucional asigna a las asambleas departamentales y a los consejos municipales para determinar la estructura de la administración dentro de su jurisdicción. Más adelante señala que conforme a la jurisprudencia expresada en la sentencia CSC 246 del 2019 en relación con la autonomía territorial que, traída a colación, la autonomía territorial se encuentra limitada, pues de lo contrario haría ineficaz las competencias constitucionales de las autoridades nacionales. Luego agrega el artículo 287 de la Constitución realiza un reparto constitucional de competencias y señala de forma expresa que la autonomía de las entidades territoriales se encuentra limitada por la Constitución y la ley. Más claro no podría ser. Esto se explica teniendo en cuenta que Colombia es un estado unitario, según lo prevé el artículo primero de la Constitución. El reconocimiento de la autonomía territorial no se opone a la existencia de legislación uniforme a lo que tiene que ver con asuntos que son de interés general para la nación, pues la naturaleza del Estado unitario presume la centralización política que exige la unidad en todos los ramos de la legislación y en las decisiones de política, que exige unidad en todos los ramos de la legislación y en las decisiones de política que tengan vigencia para todo el territorio. Es decir, las entidades territoriales dentro de un Estado unitario como lo establece la Constitución no pueden acudir al principio de la autonomía para desentenderse de estas obligaciones constitucionales. La autonomía no es absoluta. Termina diciendo el concepto del principio unitario, también se desprende la posibilidad de intervenciones puntuales que desplacen incluso a las entidades territoriales en asuntos que de ordinario
se desenvuelven en la órbita de sus competencias, pero en relación con los cuales existe un interés nacional superior. Se señala que las funciones del Departamento Administrativo de la Función Pública tienen como objeto formular y promover políticas e instrumentos de empleo público, sin excluir ninguna entidad pública ni orden territorial. Y es que es además de lógica, entendimiento, que los temas de carrera administrativa, los temas de financieros, los temas que tienen que ver con las tareas desarrolladas en la función administrativa de los consejos como control interno, presupuesto, etcétera, son de aplicación para todas las entidades del Estado sin excepción alguna. Y no puede ahora alegar estas entidades que para efectos de la aplicación de políticas laborales que son expresión incluso de eh, conquistas constitucionales del bloque constitucionalidad, decir que no las van a aplicar y que van a aplicar una excepcionalidad aplicando la autonomía territorial. No tiene peso ese argumento, pero la realidad que estamos viviendo es que se oponen y ejercen una resistencia a la creación de plantas de carrera administrativa mediante la aplicación de la política de formalización laboral y de la ley 909 del 2004 de carrera administrativa. Entonces, en ese orden de ideas, los gobiernos, tanto del presidente Duque como del presidente Petro, lo han dicho tanto en campaña como en el desarrollo de sus gobiernos, una prioridad es la formalización laboral mediante la ampliación de las plantas, teniendo en cuenta los objetos contractuales de los contratistas de prestación de servicios, eh, que han tenido una continuidad en el tiempo y que previo a estudios técnicos y financieros deben de dar lugar a la formalización laboral a costo cero. En eso, pues ha habido identidad en las políticas, pero en la práctica, reitero, existe una gran resistencia al cumplimiento de estas políticas, de estas obligaciones constitucionales y legales. Y en el siguiente capítulo explicaremos uno a uno cada consejo de los estudiados en esta investigación y algunas asambleas, quienes han cumplido y quienes no y son renuentes a estas obligaciones. Muchas gracias.